Bueno, nuevamente ya estamos acá. Cuello que cómoda. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Espero que encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase que llevamos en nuestro diplomado, ¿sí? Entonces, voy a compartirles la presentación que estamos trabajando, que llevamos como guía. Estos parámetros son importantes conocerlos y reconocerlos, ¿sí? Y además de que son parámetros, también tienen instrumentación. Entonces, los manómetros eh, son los equipos que me permiten medir la presión. Habíamos hablado del término de la presión, un término físico que dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área, una fuerza ejercida sobre el área. Entonces, ya con esto podemos entonces hablar sobre el instrumento que mide la presión, que en este caso es el manómetro, ¿sí? Entonces hay diferentes manómetros en, en campo que me permiten conocer la presión, ¿sí? Entonces, digamos que en la industria se manejan cantidad de diferentes tipos de manómetros o de instrumentos para medir la presión. ¿Sí? Hay inclusive ya pues la era de la automatización que viene consigo al desarrollo tecnológico de sistemas y de controles remotos. eh, la, la automatización trae entonces como con base todos estos parámetros. Es decir, que si el sistema alcanza una presión, existe una alarma, existe una válvula, existe algo que me permita controlar la disminución de esta presión o que sencillamente se destruya en vez de destruirse el equipo. Por ejemplo, como pasa con las válvulas, las válvulas de los separadores, los discos de ruptura, son válvulas de seguridad. En los tanques también, algunos tanques que manejan presiones para, para tanques con relativas altas presiones, tienen estos discos en un tamaño mucho más mayor o más grande que el del separador, pero tienen la misma función y la misma manera de actuar. A ciertas presiones se rompen. Estos discos son parecidos como a las latas de atún que vienen con un borde más delgado que el del empaque, que hacen que por ese borde se abra mucho más fácil la lata, que es de un grosor relativamente elevado. Entonces, este es el funcionamiento que tenemos y que se maneja también en campo. Muchas cosas sencillas, cotidianas, se vuelven algo industrial o algo importante, digamos, en la manera en que se manejan o se almacenan algunas sustancias. Entonces, aquí están los manómetros y entonces, ¿qué es un manómetro? Pues es un instrumento, ¿sí? Que mide la presión. Dice que instrumento que mide la presión de líquidos o gases. Corta la fase de estos, pero mide la presión de estos líquidos y gases. eh, si tienen, sin tener en cuenta la presión atmosférica. No mide presión absoluta. Cuando hablamos de una presión absoluta, es la presión atmosférica más la presión del sistema donde está almacenado el fluido o donde está almacenado el gas. Pero entonces a esta presión hay que siempre sumarle la presión atmosférica para que sea una presión absoluta. ¿Listo? Entonces por eso hay unidades de PSI-A, que dicen PSI-A de absoluta o absolute, que es en inglés, en español, perdón, absoluta. O PSI-G, que es la presión sin la presión atmosférica. ¿Sí? Por eso en algunos momentos, en algunas partes, se habla de 20 PSI, 20 PSI-A, 20 PSI-G. Entonces, dependiendo de si se está contando o no con la presión atmosférica, entonces tiene la G o tiene la A. ¿Listo? Generalmente, cuando se le da una presión absoluta, pues se le dice a presión absoluta, quiere decir que ya está sumada la presión atmosférica. Entonces, los manómetros de tubo Bordo, ¿sí? Esta imagen me está mostrando el manómetro
por su calidad y su economía, estos termómetros, perdón, estos manómetros eh, son muy usados en la industria de manera, este es un tablero del manómetro que me permite mirar por medio de una aguja la presión. Lógicamente hay manómetros que tienen este tablero digitalizado, entonces tienen aquí digamos, el display para poder mirarla de manera digital, ¿sí? Entonces ya no utilizan una forma mecánica con una aguja y una escala acá de presión, sino que se utiliza unas resistencias que me miden acá en forma digital la presión, ¿sí? Entonces existen estos analógicos y existen los de digitales o display que en la industria se usan eh, para darle la medición de la presión a los sistemas. Lógicamente, si el sistema está automatizado, pues se utiliza un manómetro digitalizado, un manómetro que pueda enviar una información digital al entregárselo digamos, al que recibe esta información, ¿cierto? Entonces ya pasa a un actuador que hace o se activa por esta señal que envía el manómetro. Entonces, los tipos que se tratarán son a base líquido, tubo Burdon, Burdon helicoidal, Burdon en espiral, fuelles y diafragmas. Todos estos se usan dependiendo. Por ejemplo, los de diafragma a veces son por sustancias que son muy ácidas o a veces no funcionan para ciertos fluidos o gases. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la necesidad que haya, se utilizan diferentes tipos de manómetros, ¿sí? Dependiendo del fluido que se está almacenando, se usan diferentes tipos de manómetros. Entonces, hay esta variedad porque es necesario tener diferentes manómetros debido a las diferencias de las sustancias y a las diferencias de las presiones. Las escalas también. Mira que este dice PSI, ahí no se ve bien claro, pero creo que ahorita vamos a ver mejor cómo se ven la escala y en qué unidades está. Entonces, mire, manómetros a base de líquido. ¿Listo? Entonces, este es relativamente es el más usado anteriormente, pero ahorita pues ya ha tenido un desuso debido al cambio de las tecnologías. Pero eso no quiere decir que él no se esté utilizando. Muchos de estos manómetros, sobre todo este manómetro en tubo nu, pues se utilizan en la física para hacer experimentos, porque son manómetros que se pueden adecuar y se pueden, digamos, manejar su escala de manera mucho más controlada. Así que contiene un líquido, agua o mercurio, que se desplaza con la presión del gas conectado a un extremo del tubo. El otro lado debe permanecer abierto. Es usado para medir la presión de gases solamente de gases. Entonces, cuando se hace la prueba de vapor Rey, podemos usar un manómetro, cualquier manómetro. Esta prueba de vapor lo que se quiere lograr es saber qué tanta presión puede generar un crudo con el cambio de la temperatura. ¿Sí? Entonces, para eso es que se usa la prueba de vapor Rey, porque los hidrocarburos generan gases y estos gases generan presión. ¿Qué sucede? Pues estas presiones son peligrosísimas tanto para el dispositivo que almacena o transporta o la tubería que almacena y transporta, como para, digamos, la integridad del medio ambiente y las personas que trabajan con este tipo de fluidos, porque estos vapores pueden ser tóxicos o pueden ser también muy explosivos, que por lo general son explosivos y pueden, pues, obviamente dañar completamente la vida de alguien o el bien o servicio que hay en donde esté este fluido. Entonces, básicamente, la presión aquí lo que hace es medirse por medio de una columna, un tubo que está en U, y pues aquí sencillamente la presión atmosférica entra por este tubito y le marca la presión atmosférica. Si conecto a este tubito un gas que está ahí conectado a ese gas va a mover este fluido, lo va a sacar hacia acá. Si está a la presión atmosférica, pues está marcando a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, en ese consiste la medición de presión por medio de manómetros de tubo. La de base líquidos, entonces, pues, la diferencia de niveles representa una presión, es decir, en donde está la punta que está al aire libre y la otra que no está al aire libre.
Entonces, esta diferencia, esta H, se multiplica por la gravedad específica de este líquido, que en este caso sería el agua o el mercurio. Miren, acá lo ponen. Recuerden que habíamos hablado de la gravedad específica, ¿no? La gravedad específica es la comparación del agua. Entonces, si es agua, pues es uno porque la densidad del agua dividida la densidad del agua da uno. Pero si es el mercurio, la densidad de él, pues es muy diferente al del agua. Por eso la gravedad específica del mercurio es de 13,58. ¿Listo? Entonces, esa gravedad de esos dos fluidos que están en este tubo, por la altura que da la diferencia entre la punta interna y la punta del fluido externo, multiplicado por este 0,036, que es una constante, me va a dar una presión en PSI, es decir, una presión a la que está en ese momento el fluido o lo que esté conectado a ese tubo. Bueno, entonces manómetros a base líquido, volvemos a mirar. Esto se debe hacer midiendo el menisco. No lo vamos a tomar tan en serio en esta parte porque pues esto es para cuando ustedes usan manómetros en tubo, que se usan más que todo en la física, como les digo. La uña es esta, es como una uña de dedo. El punto más abajo del valle que forma esa uña es donde yo voy a tomar la medición. En este caso, pues la medición me dice que si estos son 10 líneas o 10 espacios, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, ahí la presión es de 10,2 o 2, o sí, 10,2, perdón, 10,2, digamos, la altura del fluido. O en el caso del mercurio, el menisco queda hacia arriba, porque el mercurio tiene una densidad y un comportamiento distinto al del agua. El agua forma una U, el mercurio forma una copa. Entonces, este mercurio, yo tengo que tomar la parte más alta de esta semicircunferencia, ¿sí?, que forma el mercurio. Entonces, son dos cosas muy distintas como se ve en el tubo estos fluidos. Vamos a seguir. Los manómetros a base líquido son usados en la industria del petróleo. Tienen el mismo funcionamiento que el tubo en U, solo que el brazo de la lectura está inclinado para dar una escala más precisa. Entonces aquí nos están diciendo que este se usa en la industria para medir presiones y que es muy usado, digamos, en campos donde no tenemos acceso a otros, sino a este que inclusive tiene ahí un nivel también para medir la presión. Listo. Los manómetros tubo Bourdon. Dice Burdon en C. Consta de un tubo aplanado que al recibir presión trata de enderezarse. Se mueve tanto como 0,4 pulgadas para girar 3 cuartos de vuelta. El mecanismo es como un pitillo de papel, es decir, que son muy precisos. Si le entra presión en un extremo, se desenrolla en el otro. Miren aquí, entonces aquí entra la presión. Están mostrando que ahí entra la presión, ¿sí? Y esto, al entrar la presión por este lado, esto que está aquí en esta forma curva, trata de enderezarse como lo que está haciendo aquí la imagen. Entonces, al tratar de enderezarse, esta palanquita va a activar el engranaje que tiene el reloj del manómetro. Y ese engranaje va a hacer mover la aguja indicando qué tanta presión se está ejerciendo por todas estas paredes de ese pitillo. Y así, pues puedo yo tomar la medición. Estos son muy usados porque son muy económicos y digamos que son muy sensibles, ¿sí? Y la escala que tienen, pues es una escala que funciona muy bien, ya que es una escala pequeña y cada uno, a la medida que va creciendo, digamos, su necesidad de medir presiones altas, ellos van a tener entonces para presiones altas o muy bajas. Entonces, así funciona este tipo de manómetros, perdón, se me adelantó esto. Bueno, entonces aquí están las partes de él. Dice que manómetros, partes de manómetro, Burdon en C. Entonces, Burdon en C. Las partes están aquí. Volví, entra la presión y la presión mueve el engranaje mueve el eslabón, ¿cierto? Perdón, la presión llega acá, se distribuye por este tubo en C y llega aquí por el eslabón y el eslabón lo que hace es mover
el engranaje y el engranaje pues lógicamente hace mover la aguja que es la que me va a marcar la presión. ¿Listo? Entonces, esa es la manera o ese es cómo se ve el manómetro. Mírenlo aquí ya, la vida real, miren la escala, 16 bares, ¿sí? Bar es una medida también in- eh, internacional de la presión, no solamente PSI, sino que también están los bares, si se dice en plural, bares. Entonces, ¿qué es la unidad de presión? Aquí estamos viendo cómo funciona el tubo Burdon, ¿sí? El manómetro tubo Burdon, que lo que hace es entonces en este lado de la circunferencia de este tubo, ala aquí un conector y ese conector a los engranajes hace que ellos se muevan para que la aguja marque la presión que está ejerciendo ese fluido, ese gas. Mírenlo aquí, son estos equipos o este manómetro es un instrumento con demasiado uso e importancia en la industria porque producción no es solamente una estación, es también, por ejemplo, workover. En workover se utilizan mucho estos tipos de manómetros, ¿sí? El manómetro tubo Burdon en sí. Bueno, sigamos. Tubo Burdon helicoidal, ya lo que tienes que aquí hay es un helicoide, ¿sí ve? Este, ya este grado de precisión o de presión es mucho más elevado. Dice que resiste presiones de más de 10.000 PSI y no requiere engranajes. Este no requiere engranajes porque eh, va directamente conectado a la aguja para que pueda leer escalas altas de presión, tubo Burdon helicoidal. Entonces, estas son las partes, este es el tubo Burdon, que es como como esa semicircunferencia que se forma, y este es el otro helicoidal, ¿sí? Tubo Burdon y helicoidal que tiene una parte en forma de espiral y esa espiral lo que hace es darle una resistencia mayor. Esto quiere decir que estos tubos Burdon helicoidales son para presiones elevadas. Es que por aquí entra un fluido, un gas, un líquido con mucha presión y entonces pues estos equipos resisten estas altas presiones. Vamos a seguir, son las gráficas. El burlón en la espiral, entonces estamos viendo uno real acá en este lado y aquí estamos viendo pues el dibujo de las partes del burlón, dice es el más preciso, ¿sí? Consta de un tubo muy largo enrollado en espiral que tampoco requiere engranajes y además de eso son muy económicos por su sencillez y por digamos su robustez que los manómetros pues no tienen costos elevados debido a eso. Es un equipo, un dispositivo, una instrumentación muy económica. Manómetro de fuelle. El del fuelle, como su nombre lo indica, es porque tiene un fuelle, ¿sí? Un fuelle. Eh, un fuelle de caucho que contrae o dilata con la presión, ¿sí? Con la que pues está sometida o con la que está funcionando. Presiona una espiga que se mueve por medio de palancas, el indicador de presión. Mm, El fuelle es como una trampa, como una estructura, ¿sí? Que lo que hace es eh, le transmite la presión con que entra y se llena el fuelle. Al comprimir esta válvula que hay aquí, no es válvula, pero pongámosle un nombre, ¿sí? Dice que el fuelle precisamente es este pedacito, pero entonces este pedacito hace parte del fuelle con esta base que hay acá. Entonces, al haber presiones sobre esta pared, esto se mueve y al moverse esta espiga va hacia una palanca que lo que hace es mover el fulcro y ese fulcro pues es sencillamente el que va conectado a la flecha que me indica la presión que se está ejerciendo sobre esa estructura. Mm, Este es el tipo fuelle y este es usado para gases, ¿sí? Es muy bueno para este tipo de servicios. Bueno, vamos a seguir. Entonces, este es el tipo fuelle.
el manómetro de diafragma. Entonces dice que es un disco de bronce o acero inoxidable muy delgado que al ser presionado transmite un movimiento a una biela que repite el mecanismo de engranajes usado en el tipo burlo. Entonces, acá lo que hay es sencillamente, antes de llegar al manómetro, mírenlo aquí, tiene un cuello, sí, como un cuello, y se une como de manera bridada, y ese diafragma es, digamos, un caucho, ¿sí? Que lo que hace es que al entrar un fluido, lo va a tensionar, y esa tensión va a ser transmitida hacia el servicio de tornillería, los tornillos de ajuste, las bielas, todo lo que es el engranaje que va a hacer mover la flecha que me indica en qué presión está. Entonces ya este es para fuelle y son elementos muy precisos. Entonces ya son más precisos y estos son los más usados en la industria. Estos son los más usados, al igual que los digitales, mm, que también están conectados a los sistemas por medio de la tecnología que se usa en ellos. Digamos que los manómetros digitales son cada día más usados, ¿no? Porque son muy sencillos. La única diferencia es que todo lo digital a veces no es tan bueno y requiere también de personas que puedan usarlo de mejor manera em, para poder tener medidas, digamos, exactas. Entonces es como un gasto más, ¿sí? Pero, pues, digamos que los manómetros tienen una gran importancia en la industria y es porque nos indican y nos permiten conocer eh, los parámetros y todo lo que pues en práctica y en el campo se manejan. Sí, entonces digamos que los digitales, los manómetros digitales son muy usados porque pues tienen multifunciones. Ellos pueden registrar, pueden guardar presión, pueden tener un historial de presión y también pues pueden ir conectados análogamente a muchos otros equipos que me permiten entonces conocer mejor lo que es en campo el trabajo y la instrumentación. Mires, vamos a mirar un qué, un manómetro, vamos a ver un manómetro digital, les voy a compartir. Y aquí estamos viendo una empresa que pues obviamente tiene este servicio. Mire que las unidades del manómetro, acá nos muestran las unidades, tienen hasta termómetro, mire, bares, 0,9699 bar. Vea que la unidad está aquí. Y acá abajo está la temperatura, ¿sí ve? 27,6. O sea, este es un manómetro digital de multifunción. Es decir, mira, aquí tiene temperatura, presión, también le cambian las unidades si quiere manejar otras unidades, ¿sí? Entonces tiene multifunción. Sería bueno que ustedes los conocieran. Estos equipos son usados mucho en el tratamiento de gases, ¿sí? En el tratamiento del gas que hay en campo. Estos equipos son muy usados para ello. Bueno, miremos entonces ya, pasamos a otra variable que es la temperatura. La temperatura es, es muy sencillo de conocer la temperatura. La presión es una fuerza agregada sobre un área, ¿cierto? Y la relación entre la presión y la fuerza es directa. A mayor fuerza, mayor presión. A mayor presión, mayor fuerza. Pero es inversa la relación con el área. A mayor área, menor presión. Y a mayor presión, pues, si se pudiera cambiar la presión, aumentar. Y el área, pues, sería la que disminuiría a medida que la presión aumenta. Termómetros. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de termómetros? Porque es una variable súper importantísimo
en la industria. Entonces dice que la temperatura es una medición que indica la cantidad de calor que tiene un cuerpo, es decir, la temperatura es como una medida de la sensación térmica que tenemos, ¿ya? Hace mucho calor, nosotros sentimos calor mucho. Entonces tocaba ponerle como una unidad. Eso quiere decir que uno puede crear una escala propia de temperatura. ¿Por qué? Porque las escalas que existen, que son aceptadas mundialmente, son escalas que están midiendo algo que para nosotros puede ser relativo, porque para mí alguna temperatura puede ser fresca, pero para otra persona esa temperatura puede ser calurosa. Si usted se va para una tierra caliente y usted es de tierra fría, a usted le va a parecer que es una ciudad muy caliente, más de lo que las personas sienten y tienen ahí que viven en esa ciudad caliente. Si usted se va de una ciudad caliente a una ciudad fría, entonces usted va a sentir muchísimo frío y usted va a decir, qué frío tan aterrador, y otra persona, la que vive allá, dice, no, normal, está fresquito. ¿Por qué? Porque la temperatura es una sensación de qué tan frío o qué tan caliente es. Entonces se le pone como una magnitud para que como referencia nos indique si es frío o caliente. Por eso usted puede poner una misma escala, se puede crear una escala que se llame como usted quiera que se llame, y con base a esa escala usted puede decir que es frío y que es caliente. Si nosotros llevamos un termómetro para Bogotá, pues el termómetro a mí me va a decir que allá estamos a 14 grados y que eso para mí es frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque 14 grados pues es frío. Entonces, ¿qué sucede? Es una escala de frío o caliente que me indica una magnitud, que es un número, que me ayuda a decidir si es frío o caliente. Pero aún así, digamos que las temperaturas fueron creadas, las unidades de temperatura y la temperatura fue creada para darle una magnitud y asimismo guiar a la persona, ¿sí? Porque como le digo, para todos puede ser que en Bogotá no haga calor, no haga frío y que sea fresco, mientras que para otros Bogotá es muy fría y siempre hace frío. Entonces, es una medida de calor lo que hace existir a la temperatura, que es una unidad de calor. ¿Qué tipos se tratarán? De bulbo, bimetálicos, termocuplas o termopares y termoresistencias, que es prácticamente las que se usan en campo para medir en tanques o medir a fondo. Termómetros de bulbo funcionan generalmente con mercurio. Nosotros en producción 2 vimos un poquito sobre el termómetro. El termómetro debe estar calibrado, ¿cierto? Una vez recibe usted los equipos por su turno anterior, usted debe revisar el estado de los equipos y una de estas cosas es revisar el estado de los termómetros. Mm, Para medir la temperatura, pues básicamente es exponer el dispositivo de medición, sea una termocupla, un termómetro como este, exponerlo al calor directo del fluido o del objeto que usted desea medirle la temperatura. Al exponerlo al fluido o a lo que usted desea conocerle la temperatura, lo que va a hacer es hacerlo poner en funcionamiento, que en realidad es muy sencillo, como es el funcionamiento de los termómetros. Dice, el bulbo punta del termómetro no se pone en contacto con el medio para medir la temperatura. Entonces, cuando usted va a medir la temperatura, usted no le tiene que medir la temperatura al recipiente. El recipiente va a tener una temperatura a veces más distinta de lo que la tiene el fluido. El fluido puede estar más caliente o el fluido puede estar más frío. ¿Sí? Entonces, no debe ponerse en dos partes, hacia dos elementos a la vez. Si usted tiene, digamos, una taza de café y usted le pone el termómetro en el fondo de la taza, tocando el fondo de la taza, digámoslo así, esa temperatura no es la misma que usted levantar un poco el termómetro y dejarlo en todo el centro del fluido que está en la taza. Esas temperaturas van a ser muy distintas y es necesario saber a qué le estoy tomando yo la temperatura y por qué, ¿sí? No es simplemente por tomar temperatura, sino por qué. Recuerden que la temperatura es necesaria porque la temperatura es un parámetro de calidad.
Con este parámetro yo organizo la gravedad API, porque el petróleo está referenciado a 60 grados Fahrenheit o a 15 grados centígrados. Entonces, estas temperaturas son las temperaturas estándar, es decir, es como si todo estuviera a esa temperatura. Como la vida real no lo está, nosotros tenemos que entonces eh, llevar esos fluidos a la calidad como si tuviera la temperatura de 15 grados centígrados o em, 60 grados Fahrenheit. Entonces, termómetros de bulbo son los que usan entonces una columna de mercurio o de un fluido para detectar el grado de calor de la sustancia o el objeto con el que usted está haciéndole el contacto con el termómetro. Estos termómetros de bulbo son usados en laboratorio debido a que ellos son muy exactos, son muy buenos. Los termómetros tienen escalas, los termómetros tienen escalas que me permiten entonces tener termómetros con o escalas grandes o termómetros con escalas pequeñas. Es decir, hay termómetros que tienen la escala de hasta 10 grados centígrados y su escala es muy precisa. Es decir, que tiene una escala y tiene varias divisiones hasta los 10 grados centígrados. Hay otros que están hasta los 120, hay otros que están hasta los 250. Hay termómetros de bulbo, perdón, que pueden medir temperaturas mayores a los 400 grados centígrados, ¿sí? Entonces la escala va a depender del grado de exactitud que usted quiera tener en la medición de la temperatura o de cualquier otro parámetro en campo. Termómetros bimetálicos. Si se unen dos metales con diferentes coeficientes de expansión térmica, al calentarse, el material de menor coeficiente se acerca sobre el otro. Es decir, que la temperatura lo que hace es tener estos termómetros bimetálicos, es sencillamente ¿qué? Las, son como unas placas, ¿sí? Metálicas, que lo que hacen es que el calor a- las trata de unir, ¿sí? Al tratarlas de unir, este cambio de distancia que hay de una a la otra me va a marcar la temperatura en el termómetro. Miren, este termómetro es muy parecido al manómetro, digamos, en la forma en que es, porque tiene forma circular, tiene una escala, tiene su aguja, pero en el centro, mire lo que le aparece acá en el centro, una C. Es decir, que esto es un termómetro, no un manómetro. El manómetro tiene un bar, PSI, PSI-A, PSI-G, pero este tiene un grado centígrados. Mm, Entonces, esto es un termómetro con, digamos, esa manera en que se ve a diferente del bulbo, ¿sí? El que se ve en la industria, a diferencia del bulbo, que es sencillamente un tubito en vidrio, que si se cae se rompe, que si se le rompe el bulbito, se le sale el mercurio y ya no sirve para nada. Que son muy económicos a la hora del té, no, los termómetros no son tan costosos, los termómetros de bulbo. Y los termómetros acá ya, digamos, este termómetro bimetálico eh, también es usado, pero más que todo para tratamiento de gas, ¿sí? Bueno, entonces las termocuplas o termopares o termómetros digitales, ¿sí? Entonces que a veces los nombres son un poquito así como exagerados, pero bueno, es lo mismo. Dice que consiste en dos alambres de diferente metal soldados en sus extremos que generan una diferencia de potencial dependiendo de la temperatura a la que están sometidos. Esto ocurre cuando los átomos de los alambres son excitados por el calor y generan un voltaje. La señal es interpretada en un termómetro digital, ¿sí? Entonces, el termómetro digital es sencillamente un termómetro que tiene un cable que me permite y envía la información en vivo y en directo de donde yo estoy tomando la temperatura. Es decir, que estos son muy usados, ¿sí? Para nosotros tener en vivo y en directo la información que estamos necesitando, ¿sí? No tengo que esperar un tiempo prudente para que se equilibre el fluido ahí, sino que yo introduzco esta cinta, ¿sí? Digamos que
Esta es la conexión, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está tomándose la temperatura porque lo que hacen es entrar al fluido por medio de su boquilla y medir la temperatura que tiene esa sustancia. Mm, Entonces, dependiendo de la necesidad, igual que el manómetro, dependiendo de dónde se está usando, dónde se necesita, entonces están. En algunas partes los quitan y si van a hacer una prueba, pues llevan su manómetro, lo conectan y ya pueden entonces trabajar tranquilamente para no dejar el manómetro. Pero en muchas partes la industria maneja entonces, en la industria se maneja de todos estos equipos o instrumentación. Listo, vamos a ver entonces. Las termoresistencias dice que son finos alambres dentro de unas delgadas láminas de metal que presentan cambios de resistividad eléctrica con la temperatura. Como la resistencia varía con la temperatura, se ve otro parámetro que se encuentra asociado a la temperatura, ¿sí? Entonces, em, la termoresistencia es proporcional a esta. Una vez medida la corriente, la temperatura es interpretada. Entonces, la termoresistencia es proporcional a la temperatura que se está generando. Y gracias a este encuentro físico es que nosotros podemos entender por qué un instrumento electrónico mide temperaturas y lo mide con precisiones muy elevadas. Las termoresistencias RTD más usadas son las de platino, que varían de la resistencia de 0 a 100 ohmios según la temperatura. Entonces, em, las termoresistencias son este tipo de termómetros, por decirlo así, porque miden la sensación térmica también, miden la temperatura como tal. Entonces, esta es una imagen de ellos. Vamos a seguir. Ven, quito el marcador porque a veces que lo necesito. Ya. Bueno, finalmente, entonces tenemos los medidores de flujo. En esta parte, vamos a ver los medidores de flujo, que ya es una instrumentación de medición dinámica, pero que hay que tocar y tenemos que saber qué es la medición de flujo por los medio de los medidores de flujo. Miden el caudal. Eso es lo que hace un medidor de flujo. Miden el caudal. El caudal es un volumen en un determinado tiempo, ¿sí? Para que sea caudal, tiene que estar el tiempo ahí metido. Si no, no es caudal porque no hay tiempo. Entonces, sencillamente es un fluido. Pero se habla de caudal cuando el fluido está moviéndose, como en los ríos caudalosos que baja mucha agua. Asimismo pasa en las tuberías. Si hay mucha turbulencia es porque hay mucha presión, mucho fluido que está viajando con mucha fuerza, ¿sí? Espérame un segundito. Listo. Entonces, los medidores de flujo miden el caudal que pasa por una sección de tubería. Hay varios tipos, pero pues solo se maneja lo que es la turbina. Pero, por ejemplo, para los gases o para el GLP se utilizan los medidores másicos tipo Coriolis, ¿sí? Eh, Son los más precisos, las turbinas son las más precisas. Mira, aquí estamos viendo las turbinas. Esa imagen nos muestra, ¿sí? Esa imagen nos muestra cómo se ven las turbinas por fuera. Todo puede pensar uno ahí, menos que estén midiendo algún fluido, ¿cierto? Entonces, eh, de- ¿qué sucede? Cuando el fluido pasa por ahí, por medio de la turbina va a hacer mover unas astas que lo que hacen es eh, determinar la velocidad con que está pasando el fluido. Al determinar la velocidad, ¿sí? Yo conozco
el área por donde está pasando el fluido y entonces al conocer la velocidad y el área, nosotros podemos entonces entender, tener la masa, ¿sí? Tener la masa. Porque masa, ¿sí? Masa es una unidad que tiene que ver con el caudal, ¿sí? La masa es la unidad que tiene que ver con el caudal. A mayor masa, mayor caudal. Entonces, la relación de la masa con el caudal del fluido que está pasando por ahí son directamente proporcionales. A mayor masa, mayor presión, porque pues se necesita que el fluido se mueva. Y al ser muy masivos, pues el fluido tiende a no moverse, ¿sí? Entonces, es así como funciona. Espérame que estoy mirando aquí. Entonces, hay muchos para mostrar sobre las turbinas, pero no logro encontrar una que me guste. Aquí hay uno como de funcionamiento de una turbina de gas. Vamos a ver qué pasa. Espérame, les voy a compartir la imagen que vamos a ver para que nos quede claro eh, a ver, el tema de las turbinas y cómo es que miden. Miren, este es un tipo de turbina. Esto es para generar calor. Pero no deja de ser una funciona así. Esto trata de las turbinas que pasa un fluido por cierta parte. Espérame a ver si lo encuentro acá. Yo creo que sí está. Hay una imagen que podemos ver. Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Sí o no? Entonces, ya la están viendo. Esta es la turbina como tal, real, de lo que estamos aprendiendo. Esta es la turbina, ¿sí? Cuando el fluido pasa, aguas abajo o aguas arriba, dependiendo de hacia dónde vaya, eh, el fluido va a encontrar como una obstrucción, o esta obstrucción que son estas aspas, le van a dar entonces la velocidad y esto es constante. Este diámetro por ahí, por donde llega el fluido, es constante. Entonces, al llegar, ¿sí? a este dispositivo, pasa por él y hace que él se mueva. A medida que él se mueva, esto de aquí ya está estipulado, es el área, o sea, el diámetro o el radio de donde están estas aspas es constante y por ahí pasa siempre el fluido. Y este fluido está moviendo las aspas de esa turbina. Entonces, una vez pasa el fluido, se tiene la velocidad y se tiene el área por donde pasó, nosotros podemos hallar el caudal y podemos hallar cualquier cantidad de información en campo que estamos necesitando o que se nos requiere para poder eh, cumplir con nuestras obligaciones en el trabajo. Entonces, vamos a seguir en la presentación hasta acá. Los medidores turbina, mire que ahí el dibujito que estábamos viendo, no importa que no es el real como el que se ve aquí en la foto, pero pues es un dispositivo importantísimo que funciona de la manera más sencilla y que puede medir entonces grandes caudales. Sigamos.
Los medidores turbina, mire que aquí están explicando lo que yo les decía. El fluido pasa por acá, mueve esas aspas y ese movimiento me genera una velocidad y esa velocidad, entonces, por un área, ya me va a dar entonces a mí un caudal. ¿Listo? Entonces ahí está la imagen, velocidad del fluido, velocidad de salida, velocidad de la turbina, velocidad desfasada por las pérdidas. Bueno, entonces aquí lo que pasa es que las turbinas a veces fallan muy rápido y el mantenimiento es muy costoso. Entonces por eso pues su uso no es como el más común, pero obviamente sí se usa en la industria porque pues las turbinas son económicas y digamos que me generan a mí un cierto grado de confianza. Medidores de turbina, ¿sí? Consisten en una carcasa, en una turbina montada coaxialmente sobre rodamientos y un eje. La velocidad angular de la turbina es una medida de la tasa de flujo y es proporcional a la velocidad axial del fluido y el ángulo de inclinación de los álabes. Entonces, dependiendo de los álabes y de qué tanto están inclinados estos álabes, pues así mismo también se perpetúan acá la medición. Bueno, entonces estas son las partes, una brida, porque la unión de ellas es bridada, la carcasa por donde ingresa el fluido y la turbina como tal, que son las aspas que giran ahí. Generalmente también a veces hay esta salidita, es como donde va un niple, donde va, se toman de pronto muestras de turbina, entonces tienen todo ese tipo de arreglos para poder hacer ese tipo de cosas, como tomar muestras. Medidores de turbina. Consisten en una carcasa de turbina montada coaxialmente sobre rodamientos y un eje. La velocidad angular de turbina es medida. Ah, bueno, perdón, esto ya lo habíamos visto aquí. Sobre los instrumentos de medición. Todos los termómetros, manómetros y medidores de flujo deben tener una placa anexa donde se indique la última fecha de calibración y su número de identificación. La instrumentación tiene que ir identificada, debe de estar también el mantenimiento, se debe de hacerles también un seguimiento a de pronto que no se esté dañando o esté dañado, porque la instrumentación en campo es vital, es las normas que nos ayudan a mantener la plataforma o la zona de tratamiento o la de almacenamiento, nos ayudan a mantenerlo de una manera ordenada, de una manera que no se, si pasa algo, haya el camino y haya la manera de poder solucionarlo. ¿Sí? Entonces, ellos deben de ir marcados, tener una placa y la calibración, la identificación, porque hay muchísimos. Y para usted estar de pronto no seguro de que esté calibrado o no, o que ya se haya llevado para ese instrumento para que le hagan una calibración, debe estar entonces esa placa que ayuda a identificarlos. Estos, digamos, equipos para el tratamiento. Bueno, entonces estábamos hablando de la instrumentación y hablamos de dos parámetros importantísimos que son la temperatura, la presión y el caudal. El caudal, que es el último, lo mide una turbina, pero entonces es para una medición dinámica, es para que se pueda tener un volumen o medir un volumen cuando este flujo o este líquido o este gas está en movimiento, está en tubería. Y tenemos entonces también los termómetros y los manómetros, que son instrumentos importantes para estas dos variables que son también y de igual manera muy importantes. Listo. Con respecto ya a este punto, lo dejamos para la siguiente clase. Eh, para hablar acerca de los equipos para el tratamiento, ¿sí? En superficie es necesario darle un tratamiento y es necesario hacerle unas mediciones. Entre ellas, pues está la temperatura y la presión. La presión, entonces, se usa el dispositivo de la prueba de vapor Rey, ¿sí? La prueba de vapor Rey es una manera de conocer la presión que se me genera por
por la presión de los vapores que se generan. Entonces, esta prueba está obviamente estandarizada por la API, ¿sí? Y esta, esta prueba entonces está estandarizada por las normas ACTM y de API. Bueno, entonces ahí les dejo, digamos, esa tarea de conocer un poquito más. Voy a ponerles un videito y con eso terminamos la clase de hoy. Este video nos enseña acerca de las pruebas de presión que se realiza al petróleo. Déjame ver, yo lo encuentro acá. ¿Sí? Me deja ver. Aquí, ya, se actualizó. Miren, esta es la prueba de vapor rate. Me avisas. Ya. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña capacitación sobre el equipo de medición de vapor Rey. En este caso, con un cilindro de acero inoxidable pulido, un cilindro de doble entrada para gas y Sí, tenemos uno de simple entrada para líquidos, para naftas. ¿Ya? El controlador de este equipo es un PID, PID. microprocesador. Tenemos dos LEDs, un display en la parte superior Lo que que nos hace indica esto es como una estufa que me permite llevar al baño de María esa muestra que se va a introducir por medio de ese tubo que está mostrándoles. la temperatura actual y un LED en la parte inferior que nos indica la temperatura de set point a la cual tenemos que llegar. La precisión del equipo es de 0.1 grados centígrado y se puede variar con los pulsadores que tenemos enfrente, superior e inferior. El equipo se prende por el contactor derecho y el stirrer o agitador se prende por el conmutador izquierdo. Una vez que queramos homogeneizar la mezcla para obtener una temperatura constante en toda la superficie de agua, en todo el volumen de agua, pues encendemos el motor y observemos que empezamos a tener una mezcla del agua. ¿Ya? El cilindro para líquidos está compuesto de tres partes básicamente. El manómetro, norma ASTM D323, un cilindro y un tanque de almacenamiento cuya capacidad es de 100 mililitros, en este caso cargado con gasolina. Entonces, miren, ahí le están mostrando la prueba de vapor rate y los equipos. Se necesita una estufa, el baño María, porque esta prueba se tiene que llevar a prácticamente 60 grados, ¿sí? Entonces, y esta pieza se compone de tres partes, el cilindro, el barril, a esto se le llama también barril, a esto se le llama también la muestra o el cilindro de la muestra, y arriba el manómetro, ¿sí? Aquí este dispositivo aquí se desconecta, esto se puede desconectar, se desenrolla de aquí y esto queda conectado directamente a esta recámara o este barril. ¿Qué hace? Que este fluido al calentarse genera vapores y estos vapores acá arriba del manómetro le va a medir la presión que genera ese vapor. Observemos que a temperaturas, en este caso de 50 grados Celsius, podemos observar que la presión en PCI marca 2. Inicialmente la presión a temperatura ambiente era 0. Ujú. El equipo soporta 4 cilindros independientes que pueden tomar la muestra de medida conjunta. Es su motor, que es activado como ya habíamos mencionado, y la alimentación es 220 voltios. Una vez que llega la temperatura, pues simplemente observamos el valor del manómetro y tenemos la constante de vapor Rey. Muchas gracias. Entonces es una prueba muy sencilla que se hace en laboratorio para determinar la presión, ¿sí? Que se genera en un hidrocarburo. Esta prueba de vapor rey, ¿sí? Se utiliza entonces
como motivo de seguridad para el transporte de los hidrocarburos y saber que cuando cambien de una ciudad más fría a una más caliente, la presión y los equipos y los dispositivos estén ya controlados para esos cambios de temperatura que hacen que en muchas partes hayan accidentes o incidentes en la industria. Entonces, aquí queda este laboratorio que ustedes deben de conocer porque la presión tiene su laboratorio. La temperatura es sencillamente la medida de calor o frío, entonces esto no tiene, digamos, un laboratorio que diga, no, lo que sí tiene es que el manómetro, la termocupla o el termómetro digital eh, se debe de calibrar y se debe de tomar en campo las medidas de la temperatura tanto ambiental como del fluido que se está midiendo. Y esto lo hace sencillamente un termómetro indicándose cómo se hace y ya. Es como un procedimiento. Mientras que esta prueba de vapor es especializada para la industria del petróleo, para gasolinas, para ACPMs, para crudos, ¿sí? Y se hace por medio de estos equipos que les presentamos en el video. Les agradezco mucho su atención. Espero entonces en la próxima clase terminamos de pronto de explicar lo que son las diapositivas y el primer punto que son entonces la instrumentación y las variables que se manejan. Muchas gracias. Feliz noche.